Él se llama Juan, ya ha dicho Gerardo que es de Almería. Él estudió medicina aquí en Granada, que es parte donde nos conocimos. Estamos comentando ahí alguna anécdota, pero bueno, ya contaré. Donde la mayoría lo conocimos a Juan fue en el grupo de jóvenes de la parroquia de Gracia. Y en el grupo de misiones, que había la delegación de misiones en aquellos años. Entonces, fueron muchos años de compartir fe, de compartir planes, y esa inquietud misionera, creo yo que le impregnó su estudiar medicina y el porqué de hacer esa carrera. Con esa idea, recuerdo, se fue a Barcelona, se fue a Sumí, hizo medicina interna, no cualquier cosa. Y también con esa inquietud de servicio, esa inquietud misionera, pues enganchó con Médicos Sin Fronteras, al principio. Y ese fue su primer paso para irse a África y casi que no volver. Porque fue el primero y ahí 15 años se ha pasado en África, entre Sudán, Kenia, Uganda, Ruanda, efectivamente. Que si nosotros nos encontramos allí en África, yo estuve trabajando también un tiempo y en Kenia nos vimos, en Sudán no conseguimos vernos porque aunque estábamos a esto, había una frontera por el medio, cuestiones políticas y demás, y jamás conseguimos, pero bueno, yo creo que tiene una experiencia súper interesante de misión y de trabajo y de servicio a los demás en África por su trabajo de médico. Y ha querido venir a compartir con nosotros un poquito esa experiencia, así que le damos las gracias y yo ya me quedo y le dejo que... Bueno, buenas tardes. Gracias, María Gracia. Y gracias también a Gerardo y Belén por invitarme a esto. Bueno, pensaban que realmente podía ser un poco interesante contar algunas de las cosas que hemos visto por ahí, y por eso también pues, le agradezco, ¿no? Entonces, he dividido un poco la presentación en 4 partes, más o menos. Y entonces en cada parte a lo mejor la voy a empezar leyendo un texto, digamos que escribí en algún momento del tiempo que estuve por África trabajando, y que de alguna manera puede introducir un poco por los diferentes aspectos que me gustaría tratar, ¿vale? Entonces este primer texto lo escribí cuando la primera vez que fui a África, digamos, ni siquiera estaba trabajando, sino como voluntario, fue en Guinea Ecuatorial, ¿no? O sea, y esto fue en el año 97, o sea, ha llovido. Entonces, esto lo escribí cuando estaba aquí, ¿vale? Esto es noviembre del 97, entonces lo voy a leer y luego hablamos ya de varias cosas. Entonces, el texto dice así. El sábado acompañé a Agustín, que estaba de guardia. Por la noche se murió un niño de paludismo cerebral. En medio de la oscuridad de la noche, andando por las salas con las lámparas de petróleo, sin los medios imprescindibles para sacar adelante aquella vida, una especie de oleada de inundación me recorría el cuerpo. Sentía como si hubiéramos sido abandonados por toda la humanidad, a la que le importaba un pigmento que aquí, en medio de África, en 1997, un niño tuviera que morirse en un hospital de otro siglo. Aquello no le importaba a nadie. No había nadie a quien recurrir, nadie a quien protestar, nadie a quien denunciar, nadie que se conmovería por lo que había pasado. Aquella vida se iba a terminar allí en silencio, en el silencio más terrible y más desolador que pude imaginar. Al salir al patio, una madre paseaba a su hija en brazos. En medio de ese silencio, cantaba una canción que probablemente había oído en misa. Esta es mi sangre, tomad y bebed. Entonces, vamos a empezar por esto, la necesidad, ¿vale? Entonces, la necesidad, digamos, ¿cuál es la necesidad de la cooperación, no? Yo creo que en resumen, y todo el mundo puede estar un poco de acuerdo con esto, la necesidad es, pues, que realmente la gente del tercer mundo realmente, pues, sufre, digamos, y muere en una magnitud mayor que la que realmente los países desarrollados tenemos en enfermedades que muchas veces se pueden tratar y se pueden prevenir, ¿vale? Entonces, la cuestión sería si realmente eso sigue pasando hoy en día, porque no sé si realmente la cooperación, a lo mejor como ya nadie habla de ello, o digamos no está de moda, pues realmente lo mismo es que hemos llegado ya a un nivel que realmente esas diferencias no existen, ¿no?
Entonces, simplemente vamos a ver un par de gráficas y tampoco aburriros mucho sobre cuál es la situación un poco de los indicadores sanitarios que se pueden vivir en varios países, ¿vale? Y entonces realmente he elegido países en los que he trabajado, así como para que fuera un poco más dinámica la cosa, ¿vale? Entonces, esto es la mortalidad infantil. Esto significa mortalidad en menores de 5 años. Mortalidad infantil en niños que mueren con menos de 5 años, ¿vale? Y esa es la mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos, ¿vale? En 2020, que son las últimas estadísticas de la OMS, ¿vale? Entonces, como podéis ver, España, el S es súper bajo, 3 por cada 1000, y ya nos parece alto. ¿Cómo que 3 niños se mueren en España con menos de 5 años por cada 1000 nacimientos? Parece una exageración. Eso es España, uno de los más bajos del mundo. Porque si lo comparas con Estados Unidos tiene el doble, ¿vale? Voy a ponerlo. Sin embargo, si empezamos a mirar los países de África, aquí tenemos Ruanda, es 40, ¿vale? 40 niños, digamos, no llegan a los 5 años por cada 1000 nacimientos. Ruanda, Kenia, Uganda, estos son los países más desarrollados de África, ¿eh? Estos son de los más desarrollados. Tienen entre 40, llegamos a 54 en Zimbabue. Mozambique tiene 71, Guinea Ecuatorial 78 y Sudán del Sur tiene casi 100, ¿vale? O sea, eso significa 1 de cada 10. 1 de cada 10 niños se mueren antes de 5 años. O sea, eso realmente implica, digamos todavía que existe una diferencia importante. Estamos hablando de que es la mortalidad de España multiplicada casi por más de 30, ¿vale? Eso es mortalidad infantil, ¿no? Mortalidad materna. ¿Qué es la mortalidad materna? Mortalidad alrededor del parto. Se refiere solo a mortalidad relacionada con el parto, ¿vale? Mortalidad materna por cada 100.000 nacimientos. Y estos son datos de 2017 que también son los datos más actuales de la OMS. España 4 por cada 100.000 nacimientos. Yo lo pensaba, digo, hostia, se mueren 4 mujeres en el parto en España por cada 100.000 nacimientos. Yo creo que es una cosa escandalosa. Si eso sale mañana en el telediario que dice, pero ¿cómo es posible que 4 mujeres mueran en el parto? Aunque sea por cada 100.000, eso es inadmisible. ¿Vale? La tasa de mortalidad de las más bajas del mundo. Estados Unidos tiene 5 veces más que España. Ruanda, lo que pasa es que aquí las diferencias realmente se hacen mucho más grandes realmente si comparamos con países de África. Ruanda tiene 248, ¿vale? O sea, estamos hablando de unas 60 veces la tasa de mortalidad de España. Todos estos países, Mozambique, Guinea Ecuatorial, llegamos por encima de 300, Zimbabue, 458, Lesotho, 544, Sudán del Sur, por encima de 1000, 1150, por cada 100.000 nacimientos es más del 1%. O sea que cuando una mujer se muere de parto en Sudán, tiene un 1% de posibilidad de morir. O sea, eso, digamos, son diferencias, y son diferencias que siguen existiendo, ¿no? La esperanza de vida, como consecuencia de eso, pues realmente también tiene su impacto en la esperanza de vida, ¿no? En España todavía estamos a la cabeza, 83 años. Estados Unidos tiene menos, 79. Estos países de África Oriental, que tampoco está mal, realmente 60 y pico, entre Kenia, Ruanda, Sudán del Sur aquí no está tan mal. Los países de arriba, que son países que a lo mejor el VIH le ha afectado más históricamente, pues están por debajo de 60 años, ¿vale? Y entonces ya está la última, esta otra. Mortalidad relacionada con el HIV. Esta gráfica no la conocía hasta que la miré para preparar esto. Pero realmente pues lo produjo. Entonces, esta es la mortalidad por enfermedades relacionadas con el VIH, o sea, el SIDA, desde 1990 hasta el 2020, ¿vale? Por continente. África en azul, América en naranja, esta especie de amarillo. O sea, vamos a poner esto rojo y esto blanco, ¿vale? Rojo en América, naranja Asia, sudeste asiático, y el gris en Europa, ¿vale? Y estos son números absolutos de muertes en cada año, ¿vale? Entonces, bueno, pero es que la población de África no es la misma que la de Europa, alguien puede decir. No es tan diferente. El número redondo, excepto el sudeste asiático, que son unos 2.000 millones de personas, África, América y Europa tienen alrededor de 1.000 millones de habitantes, ¿vale? Entonces, podemos ver que realmente dice, hombre, quitamos Asia, nos olvidamos de Asia, que es naranja. Realmente la curva, de alguna manera, América y Europa es una curva plana que a lo mejor al principio pues, estaba un poco más elevada y luego se fue aplanando y las muertes, pues de alguna manera, pues, se mantenían en niveles bajos, ¿vale? Pero la curva de África es un poco para escalofriante. O sea, realmente esta es la gente, y no llego, esto es 1 millón de habitantes, 1 millón de muertes al año durante
un periodo que fueron más de 10 años, que si miramos por aquí desde el 98 al 2006 o el 2007, hubo como unos 12 años en que en África morían más de 1 millón de personas por año a consecuencia del SIDA. O sea, eso yo diría que realmente pues sigue de alguna manera mostrando que las diferencias siguen existiendo, ¿vale? Entonces, en conclusión, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de la cooperación? Pues la necesidad es, digamos, pues esas grandes diferencias que se traducen en sufrimiento y en muerte para mucha gente, ¿vale? Podríamos decir, digamos, en la perspectiva de la fe, por conectarlo un poco, ¿no? Es, digamos, es el hombre de la lectura del buen samaritano. El hombre, digamos, que está apaleado en medio del camino, ¿vale? Esa es realmente, yo creo que la motivación de la cooperación al final, ¿no? Es decir, el hombre que sufre, ¿vale? El ser humano que sufre es realmente la motivación al final de que haya de que exista una respuesta o de que haya gente que realmente intente responder a eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Vale? Bueno, pues entonces la respuesta, vamos a leer otra cosa de esta, ¿vale? Por hacer más o menos, o a lo mejor no gusta lo que estáis. Pero bueno, entonces, esto lo escribí en el 2005 ya trabajando con Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera. Entonces dice lo siguiente. Mientras íbamos el otro día al campo de desplazados de Naandi, eso estaba en Sud-Sudán, 6 horas en coche desde Tambura, por una carretera infernal que se iba estrechando cada vez más, pensaba que estábamos llegando al final del camino, al lugar donde nadie llegaba, a un sitio donde cobra sentido la palabra remoto. ¿A quién le importa la suerte de esta gente? Con toda la prepotencia y la autosuficiencia que muchas veces les sobra a Médicos Sin Fronteras, los dos todoterrenos, los dos todoterrenos íbamos a Naandi aquella mañana a hacer un screening de enfermedad del sueño a toda la población del campo, íbamos a hacer el bien. Aquello era algo bueno, no me cabía ninguna duda. Aquello era la organización del esfuerzo humano para llegar a los que nada tienen y nada cuentan. Esos dos coches eran para mí un signo de esperanza, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, pues la respuesta es, digamos, bueno, a raíz de ese problema, y realmente la cooperación surge en las últimas décadas por una serie de factores, pues hay una respuesta a través de ONG, hay una respuesta a través, digamos, de donantes internacionales que se vuelcan en una serie de enfermedades que son las que están asolando, como se dice en el tercer mundo, podemos decir, ¿no? Y una de ellas era el VIH, otra es la malaria, la tuberculosis y la grandes enfermedades, ¿no? Y entonces, pues realmente en esa época, en ese periodo, se hacen, digamos, bueno, pues es indudable que se invierten millones, no millones, miles de millones, ¿vale? La ONG se multiplica, se hace un esfuerzo. Yo realmente yo he visto un poco ese proceso y realmente hay un esfuerzo, ¿vale? La cuestión sería, ¿ese esfuerzo sirve para algo o no? ¿Vale? Entonces, bueno, esto por ejemplo, es decir, esto es una estadística de PEPFAR. PEPFAR es el mayor donante, digamos, internacional, que es realmente la cooperación del gobierno de Estados Unidos. El mayor donante internacional posiblemente en HIV es PEPFAR, ¿vale? Y esto es un resumen de los logros de los últimos 20 años. PEPFAR probablemente lleva 2 décadas, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues enumera una serie de cosas, ¿vale? Enumera, pues eso, que ha puesto 18,96, se refiere a casi 19 millones de personas a las que se ha iniciado el tratamiento antirretroviral. Ellos trabajan sobre todo eso, es todo el HIV, ¿no? Habla de 2,8 millones de niños que realmente se ha evitado que realmente, digamos, adquieran el HIV por vía materna, a través durante el embarazo o el parto, ¿no? O, digamos, 63 millones de personas que realmente han recibido, digamos, el test del HIV para ver si realmente eran positivas y poder infectar. O sea, números que son astronómicos, realmente. Y esto, bueno, PEPFAR ha invertido, realmente esta diapositiva venía en una especie de informe en lo que decían, y realmente yo diría que yo me lo creo, que han invertido $100.000 millones en 20 años. $100.000 millones, solamente el HIV en el tercer mundo, no solamente África, Asia, Latinoamérica. O sea, está hablando de inversiones multimillonarias y yo diría,
resultados también, yo diría que significativos, ¿vale? Esto es otra cosa que realmente es lo que ayudó en su momento, que eran los objetivos del milenio. No sé si os acordáis de aquellos los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio pretendían mejorar una serie de indicadores poniendo como meta, digamos, el 2015. Algunos de esos indicadores eran indicadores sanitarios, como por ejemplo reducir la mortalidad infantil, de lo que hemos hablado, o reducir la mortalidad materna. Y aunque no se consiguieron, porque eran súper ambiciosos, realmente se consiguió un progreso, yo diría, bastante importante, ¿vale? Esto, por ejemplo, esto es un poco más relacionado con mi trabajo, ¿vale? La primera diapositiva es una tienda. Bueno, esto es presente una tienda, una cosa totalmente, digamos, provisional. Esto es en Uganda, en el centro de Uganda, ¿vale? En una zona realmente en la que había mucha prevalencia de HIV, estamos hablando del año 2003 a 2004. Es la época esa de la curva, del millón de personas que fallecían cada año por VIH, y no había antirretrovirales en África. No había, ¿vale? Realmente la organización para la que yo trabajé, digamos, en los últimos años, y también Médicos Sin Fronteras, y unas pocas más, creyeron que se pueden llevar los antirretrovirales a África. Yo mismo, cuando yo oía eso en la radio antes de irme, yo decía, esto es imposible. O sea, un tratamiento tan sofisticado, que requiere tanto análisis, es súper especialista, ¿cómo va a llevar eso a África? Pues realmente, unos pocos que creyeron en eso, entre los que yo no me encontraba, demostraron que era posible, ¿vale? Esto era, digamos, los primeros pacientes a los que se trató con antirretrovirales en África en el año 2003-2004, ¿vale? Después de 20 años, realmente, porque es una organización que es la para la que yo estoy trabajando, que se llama AIDS Healthcare Foundation, ¿no? Pues realmente ha continuado su presencia. Esto, lo que antes era una tienda, se convirtió en un centro de salud que realmente se construyó específicamente para esos pacientes y que tenía, cuando yo me fui, dejé de trabajar con ellos, más de 15.000 pacientes. 15.000 pacientes en antirretrovirales, empezando con 50, ¿no? O sea, está hablando de esfuerzo, porque al principio eso se pagaba con dinero. Se pagaba con dinero, las ONG tenían que pagar con dinero, eso era prácticamente antes de PEPFAR. Pagaban con dinero los antirretrovirales, con lo cual el número de personas a las que se podía administrar era súper reducido. Realmente todo el esfuerzo que se hizo durante años, incluyendo el esfuerzo también de activistas, o sea, hubo un esfuerzo de activismo terrible para que realmente los precios, por ejemplo, de los antirretrovirales bajaran y la gente pudiera tener acceso a antirretrovirales. O sea, hubo un esfuerzo a todos los niveles, gobierno, ONG, activistas, médicos, es decir, que yo creo que no se puede relativizar, ni se puede ser cínico. Yo no creo que se pueda ser cínico y decir esto es solamente una manipulación de los países, una manipulación neocolonial para la Iglesia. No, hubo buena voluntad, no todo se hizo bien, pero hubo una buena voluntad que se tradujo en hechos. Y eso cambió la historia, digamos, a nivel sanitario de enfermedades como el VIH. O sea, el descenso de la curva no es un descenso espontáneo, no es un descenso espontáneo, es el descenso fruto de que realmente se pone a muchísima gente en tratamiento y se diagnostican los que están enfermos, ¿no? Entonces, esto es una cosa que hicimos cuando yo estaba trabajando en Uganda con esta organización. Miramos qué pasaba al cabo de 10 años, ¿vale? Porque realmente una de las preocupaciones que la gente tenía es, sí, le daban antirretrovirales, pero la gente abandona el tratamiento antirretroviral y seguramente la mayoría se muere, ¿vale? Porque la gente, los africanos, no saben mantener el tratamiento durante mucho tiempo, ¿no? Pero eso claramente es falso. Miramos qué había pasado con esta clínica que se llama Masaka. Llevaba mucho tiempo en antirretrovirales. Miramos qué pasaba los pacientes que llevaban más de 10 años en tratamiento. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Vale? Lo que se vio, mirando las estadísticas, mirando las fichas de cada paciente, es que casi 2/3 de ellos, al cabo de 10 años, todavía seguían vivos y eran antirretrovirales, tomando antirretrovirales. Esa cifra que dice, pues, hostia, ¿qué ha pasado con el 37%? No nos parece tan buena. Cuando estos datos se presentaron en la conferencia que hicimos, pues realmente yo diría que fueron, para la comunidad que estaba allí viendo eso, era como una sorpresa. Es decir, hostia, pues esto a largo plazo está funcionando, ¿no? Con lo cual realmente la historia del VIH yo creo que en general cambió y yo diría que la respuesta fue, yo diría, no se puede decir que es una respuesta mala, sino que fue una respuesta buena. Ahora analizaremos que no todo es tan bueno, pero realmente hubo una respuesta buena, ¿vale? Simplemente la última fotillo. Estos son enfermeras en una de las clínicas que tiene IHF allí, no sé si esto es de Uganda. Y esto es, por ejemplo, me gusta esta diapositiva. ¿Esto qué es? Bueno, IHF decía, bueno, para poder tratar a la gente tenemos primero que diagnosticarlo, ¿vale? Tenemos que hacer un terreno
a todos. Eso no es tan fácil, ¿vale? Se empezaba, digamos, haciendo como una especie de censo. Los censos del gobierno llevaban 20 años desfasados. Había que hacer un censo antes de empezar a pasar, o sea, a saber quién vivía allí, ¿vale? Se hacía el censo, se preparaba una serie de equipos, se iba casa por casa. Era un esfuerzo logístico de unas proporciones bastante considerables. Pero el tema es que si tú llegabas a la casa, a pesar de que se hubiera comunicado, mañana vamos a venir aquí, y la gente decía, pues si nosotros tenemos que trabajar, no, llegaba a la casa, no, es que el padre no está. El padre está en la plantación de banana, ¿vale? El equipo se iba a la plantación de banana. Se iba allí para que no quedara nadie, absolutamente nadie sin estar. Entonces, estos tres son el equipo de testaje, ¿vale? Se iba a la plantación de banana, buscaban al señor y hacían el test. O sea, esto, dice, hombre, esto vale dinero, sí, pero realmente el esfuerzo que implica, digamos, de organización y de compromiso es bestial, ¿vale? Y es la única manera, yo creo que es como se derrotan enfermedades como el VIH, ¿vale? Entonces, esa es la respuesta. Vale. He llamado a la siguiente parte la realidad, ¿vale? El siguiente capítulo es la realidad. Vale. Entonces, ¿qué podemos decir de la realidad? Vamos a leer otro pequeño texto sobre la realidad, ¿vale? Esto es octubre del 2005. También es en Sur-Sudán, ¿vale? Entonces, yo escribía en aquella época. Dice, esto es Tongura. Los enfermeros se acuestan en las camas de los enfermos durante el pase de visita y se indignan porque reciben advertencias por dejar la sala sin personal mientras se van a comer por ahí. Los guardas del campamento nos acusan de violar los derechos humanos por mandarlos a llevar medicina al hospital cuando hacen falta. Y uno de los limpiadores decía esta mañana que estaba enfermo debido al trabajo duro que tiene. Barrer la tierra del campamento, limpiar las letrinas y llenar los filtros de agua. El milagro es que aquí funcione algo. El milagro es que en medio de esto las cosas se muevan, aunque sea a velocidad de tortuga. Yo ya estoy abonado a la frase genial de Dr. Carmen, una compañera mía, que fluya el día. Que las cosas fluyan, dejadas llevar por su propia dinámica. Yo ya estoy cansado de empujarlas y dudando de que realmente sirva para algo. Queremos que este mundo se ponga en el camino que conduce al nuestro en años. Y aquí los cambios requieren siglos. Porque el único cambio real es el de las mentalidades. Y esta gente está años luz de nosotros. Años luz. Karma, la enfermera de ahora, sigue quedándose alucinada de las cosas que hacen sus enfermeros. Y yo le digo, es que carecen de dos valores, sin los cuales una profesión sanitaria es impensable: compasión y responsabilidad. La gente no nace con esos valores. Eso aquí está clarísimo. Son culturales, como la gratitud y otras muchas cosas. O sea que no estaba muy eufórico en el día. No estaba eufórico y quizás me pasé. Vale, me pasé. Pero el tema es que la realidad tiene otras dimensiones, ¿vale? Entonces, ¿cómo, digamos, qué dimensiones podemos hablar de la realidad del cooperante? Bueno, pues del cooperante y de la cooperación en general. Las relaciones con el personal local, ¿vale? Que es lo que realmente mencionábamos un poco en este texto, ¿no? Entonces, claro, nosotros realmente utilizamos al final los esquemas que conocemos, ¿vale? La gente realmente aquí estudia medicina o enfermería por unas razones concretas. En África o en Asia o en otros países la estudian quizá por otras razones completamente diferentes, ¿vale? Y tenemos que trabajar con esa gente, ¿vale? Sus motivaciones pueden ser diferentes, sus sentimientos son otros y viven en una cultura diferente. Eso al principio cuesta trabajo, aceptarlo a veces, ¿vale? La autoridad, vale, esto es peor todavía. Yo diría que es peor que el personal local. El personal local tiene sus cosas, pero en general de esa manera con las que he trabajado realmente son buenas. Las autoridades son más complicadas. Porque al final, la autoridad es tú, cuando llega una autoridad a nivel, digamos, político, sanitario, dices, no, la autoridad es que viene el bien común. La finalidad, su objetivo es el bien común. Y si no es el bien común, podemos decir, en nuestros países, pues realmente la presión política o mediática los va a obligar a preocuparse por el bien común, ¿vale? Van a hacer algo por el bien común. Sin embargo, en muchos países realmente cuando llega a un cierto nivel de autoridad no tienes prácticamente control, ¿vale? Ni realmente hay medios de comunicación, ni hay oposición, solamente te responde ante tus jerárquicos, ¿vale?
Y tu motivación, más que bien común, puede ser tu propio enriquecimiento personal. Y las ONG son un objetivo realmente muy apetecible, ¿vale? Porque las ONG tienen dinero, ¿vale? Entonces, si tienen dinero y muchas o algunas ONG han utilizado el dinero de forma que eso ha afectado al funcionamiento de otras ONG, pues realmente esperan que o bien ellos van a recibir una parte de ese dinero o bien para hacer una serie de gestiones que son necesarias para trabajar en el país, también bajo cuerda le va a dar dinero. Unas organizaciones pasan por ahí, otras no pasan, ¿vale? Pero eso es una realidad de cada día y yo diría que, bueno, condiciona que realmente la relación con la autoridad no siempre es fluida, ¿vale? También te encuentras con gente que realmente dice, se aferra a la ley de una forma que no te puedes ni imaginar, ¿vale? Hay países que son muy estrictos. Yo, por ejemplo, el ejemplo de Zimbabue lo veo como un ejemplo de país en el que las leyes están escritas es como en las tablas de la ley. O sea, es como si Dios la estuviera escribiendo en piedra, ¿vale? Esa es la ley. Vamos a seguir la ley al pie de la letra, ¿vale? Y si realmente tú no pasas por ahí, pues tú no vas, oiga, que tú no tienes antirretrovirales, la gente se está muriendo y nosotros venimos con los medicamentos. No, aquí hay que seguir los procesos de aduana, los procesos de no sé qué, y los antirretrovirales tardan 6 meses en llegar al paciente, les da igual, ¿vale? Pero hay que cumplir la ley. La otra cosa que realmente, por ejemplo, el tema de las autoridades, el tema, claro, podemos llamar la hipersensibilidad colonial, hipersensibilidad a lo colonial, ¿vale? Yo diría que eso tiene su cierta justificación. O sea, el país puede ser el más corrupto del mundo, ¿vale? Tú no haces absolutamente nada por tus ciudadanos, nada. Pero que un blanco venga a decirte lo que tienes que hacer, eso no lo consiente nadie, ¿vale? No lo aceptan, yo lo entiendo también, ¿vale? O sea, entonces, y eso que yo diría que en general, muchas ONG son bastante respetuosas y, aparte de eso, realmente ya la figura del blanco no es tanto blanco, ¿vale? En cooperación. Pero realmente el tic neocolonial es peligroso, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso, porque eso ofende, ¿vale? Entonces, dependencia y insostenibilidad. Eso antes que había, eso estaba en un renglón antes. ¿Eso qué es? Pues eso es que, eso ya a un nivel más global, ¿no? O sea, cómo la cooperación genera dependencia y es insostenible, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera hay algún momento, sobre todo con el tema del VIH y lo que ha pasado en las últimas décadas, digamos, de la lluvia de millones que se inyecta en cooperación, casi la salud se ha convertido en una cosa que no depende de los propios gobiernos, sino que es cuestión de los donantes. La salud ya no es nuestro problema, son los donantes y las ONG van a venir a resolver nuestros problemas, ¿vale? Y vosotros diréis, bueno, esto es una exageración, o sea, sí, esa es la realidad, no pasa, sí. Mirad esta estadística. Estos son los presupuestos de VIH, presupuesto total de VIH anual de una serie de países, ¿vale? En el año 2015-2017, que lo estaba yo mirando porque estaba trabajando por acuerdo. Estaba trabajando en Mozambique en una cosa nacional, ¿vale? En naranja está la contribución del propio país a su presupuesto de VIH. Naranja. Azul es básicamente, digamos, fuentes externas de financiación, vamos a poner básicamente PEPFAR y cooperación internacional de los países. Azul. Y gris es el fondo global. Habría que hablar del fondo global, también son donantes internacionales que intentan ayudar en VIH, tuberculosis y malaria. O sea que azul y gris es ayuda exterior. Naranja, ayuda, presupuesto del propio país. Bueno, Congo un desastre, pasamos de todo. Costa de Marfil. La contribución de su propio presupuesto al presupuesto de VIH, 11%. Mientras que el 72% viene de fuentes externas, básicamente PEPFAR, y el 17% de fondo global. Etiopía, otro ejemplo en el que, digamos, la contribución, digamos, nacional es mínima, 7%. Kenia, podemos decir un buen ejemplo, ¿vale? 48%, o sea, prácticamente la mitad es presupuesto nacional del país. Mozambique, yo estaba en Mozambique en aquella época, 3%. O sea, 3% en aquella época el presupuesto de VIH no son 4 duros, 1.400 millones de dólares. Era el presupuesto de VIH sobre esos años. El 3%, que son básicamente 40 millones de dólares, es lo que proporcionaba el país. Los otros 1.300
160 años. Entonces, ¿qué genera eso? Eso al final genera la mentalidad de decir, no, estos puestos, la salud de nuestros ciudadanos depende de vosotros, nosotros no vamos a hacer nada. Entonces, esa mentalidad se ha generado con el tiempo, ¿vale? Aquí, en azul, he puesto, quizá, bueno, a nivel un poco más individual, personal, pues tienes que aprender a vivir con lo básico. A veces vivir en una cultura diferente pues tiene sus complicaciones. Esta era nuestra casa en Sudán, en Sur Sudán. Nos construyeron, estos se llaman tucules. Las casitas estas eran tucules. O sea, nuestros tucules eran los tucules más lujosos del pueblo, hay que reconocerlo. Pero la arquitectura es muy similar a la del pueblo donde vivíamos, ¿vale? O sea, para nosotros esto era sufrir, entre comillas, ¿vale? Y luego la realidad de la pobreza, que realmente, bueno, el vivir la realidad de la pobreza, porque quiero decir, el ver la realidad de la pobreza, no vivirla, verla. Pues realmente, digamos, bueno, implica, yo que sé, a nivel personal y de fe, pues tiene muchas consecuencias, ¿vale? El futuro. El futuro es qué podemos hacer, qué se puede hacer realmente, qué se puede hacer, no sé, o cuál es el futuro de la cooperación, ¿no? Bueno, yo no puedo hablar sobre eso, pero bueno, he puesto cuatro cosas. Pero bueno, vamos a leer rápidamente el texto del futuro, ¿vale? Entonces, este es más reciente, porque esto es de mayo de 2019, en un hospital de Ruanda en el que estaba trabajando. Bueno, trabajaba solamente 2 días a la semana, porque apoyábamos un poco el tratamiento del VIH en la sala de medicina interna del hospital, ¿vale? Entonces un día conocí a un médico que había allí, que era el doctor Choi. Y esto sobre el doctor Choi. ¿Quién es este doctor Choi? Me pregunto mientras le veo pasar visita, con una paciencia infinita en la sala de medicina interna. Una sala que esta mañana parece más que nunca la casa de los horrores. El producto de una desidia terrible, donde la dignidad humana no es respetada. Pero al doctor Choi no le afecta nada de eso. Él sigue haciéndole una punción lumbar a la paciente en coma a la que nadie ha hecho caso en 5 días, llamando a una clínica misionera que él conoce para hacer un electrocardiograma, intentando trasladar a la señora con posible embolismo pulmonar y sin seguro médico que desatura desde la pasada noche. La mayoría de los médicos que trabajan en la sala no se toman tantas molestias, escriben órdenes médicas sin hacer nada por asegurar que se cumplirán, convirtiendo los pases de visita en brindis al sol absurdos. El doctor Choi me dijo que está haciendo su internado. Estoy hablando mucho. Un año de rotaciones clínicas después de terminar la carrera, aquí, se refería en Ruanda. Yo pensaba que obligado por algún programa de cooperación chino-ruandesa, pero no, es surcoreano y ha estudiado medicina en Ruanda. Pero te convalidarán el título en Corea del Sur para que puedas hacer una especialidad allí, ¿verdad? Le pregunté sorprendido. No me interesa. Yo vine aquí para trabajar en África. Querrás decir para trabajar en el infierno. Pienso, con la conciencia nublada por el dolor de espalda tras 5 horas de pase de visita. Todo esto da que pensar. A veces me parece oír en el hospital, en medio de la impotencia y las quejas de los pacientes, una voz que pregunta: ¿también vosotros queréis iros? Sea cual sea su fe, el doctor Choi ya ha respondido, como Pedro: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, un poco el futuro, ¿vale? Quizá un par de cosillas que se pueden decir, ¿vale? Utilizado lo que vi de antes, la financiación basada en metas, ¿vale? Esto ya se está haciendo, ¿vale? Es decir, en lugar, digamos, de inyectar mucho dinero, que realmente luego no se sabe qué es lo que puede pasar con el dinero, y que realmente en gobiernos que a veces son un poco corruptos, etcétera, muy corruptos, realmente es complicado seguir ese dinero. Pues realmente, digamos, financiar, porque no, lo que tampoco puedes decir es, bueno, si hemos metido 100.000 millones de dólares en 20 años, vamos a probar qué pasa si le damos 0 el año que viene. No sería bueno, en general. Entonces, realmente la cosa tiene que ser de alguna manera un poco progresiva. Y una cosa que se está haciendo y se hace en algunos países es decir, bueno, vamos a, digamos, subvencionar el Ministerio de Sanidad, porque eso es lo que se hace. Pero solo la cantidad de dinero que vaya a recibir depende de los objetivos que cumpláis.
¿vale? En cuestión de indicadores sanitarios, ¿vale? Eso se hace, se está haciendo y se puede hacer con países relativamente responsables. Y yo diría que podría ser una solución. Los compromisos a largo plazo. Está claro que realmente proyectitos que están durante un tiempo muy corto, esto ya prácticamente casi ninguna ONG realmente se atreve a hacer esto, ¿vale? Porque la experiencia un poco común de todo el mundo es que deja aquello, sobre todo si son proyectos en los que realmente el apoyo exterior es masivo y realmente la cosa se hunde en poquísimo tiempo. Es necesario, digamos, compromisos a más largo plazo, ¿vale? Yo creo que eso en general es una cosa aceptada por muchos sectores, ¿no? No crear estructuras paralelas. Esto también, en la época del VIH se tendió en algún momento a hacer esto, ¿vale? No se deben crear estructuras paralelas. No se pueden crear clínicas, ¿cómo se llamaban? No eran clínicas premium, pero había otro nombre. Había una ONG, es que hay muchas historias, pero en general, tú no puedes crear una clínica modelo, importar médicos de Estados Unidos, tener instalaciones que dices, hostia, yo he entrado aquí, estoy en Suazilandia o estoy en San Francisco, porque no lo tengo claro. O sea, porque yo estoy en esa clínica. Entonces dice, bueno, es que realmente dice, ¿esto qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Esta clínica al final se va a desmontar, desaparecerá esta organización y lo que queda es la clínica de toda la vida que no tiene nada. Entonces hay que fortalecer los sistemas públicos. Esto, yo creo que también a esto se tiende, pero ha habido épocas realmente en que esto no estaba tan claro, ¿vale? Evitar la fuga de cerebro. Esto realmente la ONG, yo diría que aquí tiene que entrar mi culpa, ¿vale? La ONG está, digamos, secuestrando personal sanitario y llevándolo a su terreno, ¿vale? Y lo peor es que realmente, primero, que contratan a los mejores y segundo, que en general pasan, o sea, por ejemplo, en el tema médico, gente que está en la flor de su vida profesional, lo estás quitando de ver pacientes y lo estás poniendo en puestos de supervisión y de coordinación. Eso no tiene ni pie ni cabeza, los está haciendo, ¿vale? Entonces, la fuga del cerebro, de alguna manera, en el sentido, no es que vengan, incluso dentro del propio país, esto de alguna manera se tendría que regular y la ONG tendría que responsabilizarse un poco, ¿vale? Vale, esto no lo sé, es decir, esto a lo mejor lo podemos hacer es entrar en un debate y añadir otras cosas y ver un poco qué es lo que nos parece. A mí esto hago la pluma, porque realmente no soy capaz de ponerme a pensar sistemáticamente en esto. Pero todos los que hemos estado un poco trabajando en este tema, yo diría que a lo mejor podéis también de alguna manera dar vuestra opinión y ver un poco hacia dónde se puede tender, ¿eh? Entonces, os he dicho 4, pero son 5 lecciones aprendidas, ¿vale? Entonces, a lección aprendida. Entonces, yo también un poco así de una forma, lo primero que se me pasaba por la cabeza. Vale, esto. Entonces, esto también, este libro me lo compré en Mozambique, ¿vale? Al servicio de eso, bueno, claro, el portuñol que yo en aquella época me da para traducir eso por al servicio de este hombre. Al servicio de este hombre, ¿vale? Ese libro lo encontré yo en una tienda de Maputo, me costó 40 céntimos. No lo he leído, lo compré por el título, ¿vale? Porque da un poco de pereza por esa ley en portugués. Lo compré por el título, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me decía a mí ese título? O sea, yo estaba pensando, digo, a ver, llevo 4 meses aquí, estaba trabajando para UNICEF, atención, ese hombre. Llevo 4 meses aquí y en el fondo de mí estoy echándole la culpa a la gente de sus propios problemas. Porque la gente de Mozambique pues, tiene su personalidad, es decir, realmente había mucha corrupción, mucha manipulación. Es como que realmente, no lo sé, la gente no hacía lo suficiente posiblemente para salir de una situación, o yo pensaba que realmente que la gente no estaba haciendo lo suficiente para salir de una situación en la que eran, digamos, engañados, manipulados, robados, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que estaba de alguna manera culpabilizando a la gente de sus propios problemas. Entonces, y pensando que estaba haciendo una cosa buena, pensando que estaba haciendo un buen trabajo. O sea, porque yo estaba, digamos, de alguna manera al servicio de la humanidad, del hombre. Yo estaba al servicio del hombre, pero no estaba al servicio de este hombre, de esta cultura, del hombre con el que me estaba encontrando cada día durante esos 4 meses. Y yo creo que esa es una tentación, y yo creo que esta cultura la tengo, por seguro la tengo. No podemos trabajar por el hombre o por el ser humano, tenemos que trabajar por este hombre, por el que nos encontramos y por el que vivimos, ¿vale? Y realmente
no lo sé, amarlo en sus condiciones y en sus circunstancias y en su cultura, ¿no? Al servicio de este hombre, efectivamente, no lo sé. Vale, entonces la otra cosa, bueno, un poco, también que esto me ha llevado, esto es la sala donde trabajábamos en Tambura, ¿vale? Sur-Sudán. Esto es una sala renovada por Médicos Sin Fronteras, imaginamos cómo estaba antes, renovada por Médicos Sin Fronteras. Aquí se trataba la enfermedad del sueño. La enfermedad del sueño, ¿habéis oído hablar de la enfermedad del sueño? O sea, la gente solamente no ha leído los libros. Yo he visto la enfermedad del sueño, por casualidad. Pero esto era un proyecto de enfermedad del sueño, tripanosomiasis africana. Entonces, ya se me ha ido el lugar, ¿vale? Entonces, estábamos aquí. Bueno, a pesar, digamos, de la precariedad de la sala, MSF estaba trabajando aquí, Médicos Sin Fronteras estaba trabajando con un tratamiento absolutamente, el tratamiento más sofisticado de la enfermedad del sueño que existía en el mundo, ¿vale? Se ponía en esa sala. Era un proyecto, una especie de proyecto piloto, ¿vale? La eflornitina. La eflornitina es un medicamento que se sintetizó porque se pensaba que era bueno para un tema cosmético. No recuerdo muy bien, se pensó que era bueno para un tema cosmético, ¿vale? Para un tema no de cirugía estética, sino para hacer cremas de belleza o no sé cuánto, ¿vale? Para eso se sintetizó la eflornitina. Alguien, viendo la composición química, dijo, hostia, pero esto lo mismo puede ser efectivo para determinar las enfermedades. No sé quién sería ese genio, pero alguien lo pensó. Con lo cual se hicieron pruebas in vitro para ver si realmente la eflornitina mataba al parásito, al tripanosoma. Lo mataba. Con lo cual, realmente se pusieron en contacto con el fabricante de ese producto, que era una gran empresa, no me acuerdo, de cosmética internacional, para decir, oye, que tenéis que esto hay que seguir fabricándolo porque esto puede ser el tratamiento de una enfermedad que no es que sea el VIH, pero mata a decenas de miles de personas. Parece ser, no recuerdo muy bien la historia, pero hubo una resistencia terrible. Querían cesar la producción, posiblemente, yo que sé, negarse a dar la patente. Había una resistencia terrible. Entonces, MSF lo que hizo fue, bueno, pues vamos a probar que esto se puede dar, y que es efectivo, ¿vale? Entonces así surge Tambura. En esta sala perdida, en un sitio perdido en la mano de Dios, se estaba probando el medicamento más sofisticado que se ha hecho nunca para la enfermedad del sueño, ¿vale? Que se llama eflornitina. Y ahí, en eso estábamos nosotros, Vale, pero lo que quería decir yo de eso no es eso, sino otra cosa, ¿vale? Porque estábamos en la lección aprendida. Entonces la lección aprendida es esta sensación, no sé por qué he puesto esta diapositiva para hacer posible. La sensación esta de he recibido la palabra de los talentos. He recibido los 5 talentos, ¿vale? Quiere decir que eso lo aprendí en África. Yo he recibido los 5 talentos. La palabra de los talentos yo pensaba, el máximo era 10, no son 5, mirad la palabra, son 5. A uno le dan 5, a otro 2, a otro 1, tal y cual. Yo he recibido los 5. Eso me lo cuenta en África. Todo, el máximo. O sea, eso. La salud, la inteligencia, la familia, vivir en un país desarrollado en el que podía elegir tu futuro. Todo. Lo he recibido todo. Me han dado 5 talentos, no puedo decir otra cosa. Y aparte, encima la llamada de Dios. El talento extra. ¿Vale? Entonces, el tema es que yo a veces pienso, vale, entonces ¿qué es lo que he hecho? Yo sé una cosa, también sé una cosa, no voy a devolverle a Dios los otros 5, no voy a devolverle 5, lo tengo ya claro, lo he visto claro en mi vida, no voy a devolverle los 5, o por de la parábola, ¿no? Te doy 5, espero que me devuelvan los 5, no voy a devolver los 5, no se los voy a devolver, no tengo capacidad para eso, no voy a devolver los 5. Pero es que el otro día estaba pensando en esto, cuando estaba pensando en la presentación, estaba pensando en esto y relacionándolo con otras cosas de mi vida. Y yo decía, pero tampoco lo he enterrado. Si algo tengo realmente como consuelo, no he enterrado los talentos. He intentado algo. Esa es un poco lo que me sirve un poco de consuelo y por eso no sé por qué lo relaciono con Tambura. He intentado algo. Y yo creo que estamos llamados a intentar algo. O sea, nadie nos va a garantizar que nuestra vida va a generar otros 5 talentos.
Eso no lo puede garantizar nadie, pero por lo menos podemos, de alguna manera, intentarlo. Hay que intentarlo, hay que intentarlo. Hay que hacer algo, hay que intentar hacer algo. Entonces, me acuerdo, ahora ya sé por qué puse Tambura. Ya lo sé. Porque en Tambura, que era un sitio, digamos, donde la producción de vida era complicada. ¿Vale? En Tambura, yo a veces decía, en Tambura, o sea, una cosa que me podía escribir y a veces me salían hasta cosas poéticas. Tengo una herida, decía. Tengo una herida, 2 heridas en Tambura. Que era la soledad, porque en Tambura era el sitio donde más solo me he sentido en mi vida. Tambura, la soledad. La soledad elevada a la enésima potencia. Yo recuerdo que también Gerardo hablaba de la soledad una vez, que estábamos hablando un poco del tema de la misión. Puedes sentir la soledad, la soledad. La soledad elevada a la enésima potencia, porque era un sitio tan remoto, tan aislado, no podíamos hacer nada, no podíamos salir del campamento. Nos poníamos cada noche, solo nos podíamos conectar a internet 5 minutos, porque era internet por satélite. Nos poníamos todos alrededor del ordenador que estaba conectado a internet por modem vía satélite, a ver si recibíamos un email. Porque teníamos 5 minutos para que en esos 5 minutos los emails que estaban prescritos se enviaban y recibían los otros. Nos poníamos cada noche alrededor del ordenador a ver si habíamos recibido algún email, a ver si el mundo se había acordado de nosotros. Te aseguro que salías de allí si no habías recibido un email con una depresión. Y dices, ¿qué estás diciendo? Así era. No era una experiencia, digamos, ni propia mía. Todos los que estábamos allí salíamos. Hoy alguien se acuerda de mí. Hostia, existo para alguien. Hoy no recibo ningún email. Me da para entrar un tiro. O sea, puede parecer exageración, pero así era. Entonces, la soledad y la segunda herida. Bueno, por decir la palabra, el sufrimiento del mundo. Yo ponía el sufrimiento del mundo, porque allí ves el sufrimiento del mundo y, digamos, el hecho de que realmente nadie se acuerda de esa gente y realmente, no sé, ni siquiera puede decir nosotros éramos su única esperanza, porque nosotros podíamos hacer muy poco, ¿vale? Pero era el sufrimiento del mundo. Entonces en esas condiciones de vida un poco complicadas, o sea, Tambura era un sitio en el que la gente aguantaba un mes. O sea, yo estuve 8 meses, pero la gente aguantaba un mes. Llegaban allí y al mes pedían irse. Era una cosa, porque era durillo en general, ¿vale? Entonces yo recuerdo que yo cada mañana me gustaba correr, yo no quería propiedad hasta correr por la pista de aterrizaje de la avioneta que había allí, ¿vale? Que el avión, como aterrizaba una vez a la semana el avión, no había ningún riesgo, ¿vale? Entonces, recuerdo que cada mañana iba allí y entonces recuerdo una frase que yo pronunciaba, que era, y la pronunciaba desde el corazón, es que yo recuerdo aquello, desde el corazón podía pronunciar cada mañana, otro día en el paraíso, otro día en el paraíso. Eso es lo que pronunciaba yo cada día desde el corazón, en Tambura, en un sitio en el que dice, pero sí que nuestra vida era horrible, ¿no? O sea, aquello llenaba una parte de tiempo que nada más, ninguna otra actividad podía llenar, ¿vale? Entonces, eso es lo que, no lo sé, lo que vengo a decir es, el solo hecho de intentarlo te lleva a eso. El solo hecho de intentarlo te lleva a tener experiencia, y cada uno que hemos estado en las misiones, hemos vivido la misión, en diferentes formas tenemos esa experiencia, ¿no? He recibido el 100 por 1, el 100 por 1. O sea, puedes decir, a pesar de mi poca rentabilidad en términos de talento, cuando lo miras en retrospectiva dices, he recibido el 100 por 1. Yo no tengo ninguna, es decir, al que me lo pregunte, digo, es decir, ¿merece la pena este tipo de vida o este tipo de cosas? Sí. Y entonces, lo último, fíjate la foto, es que te voy a pensar. Entonces, lo último de la lección aprendida lo he titulado, digamos, la realidad te evangeliza. La realidad te evangeliza. Entonces, ciertamente la realidad en estos países y en la misión y digamos cuando estás haciendo este tipo de actividades te evangeliza. Y entonces, para terminar, esto era en Zimbabue, estos son unos niños que vienen a Cheyuve. Entonces voy a leer una especie de pequeño texto, digamos, como conclusión y como un ejemplo pues, de la realidad que evangeliza, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con esto, digamos, concluyo lo que tenía que decir, ¿vale? Entonces, dice el texto. Esto es Bulawayo, pues posiblemente 2006. Sí, 2006. Dice, el fin de semana
semana pasado tuvimos, para variar, una experiencia de esas que te dan fuerzas para seguir adelante. Estuvimos en una especie de casa de colonia con un grupo de niños, unos 50, que son pacientes de la clínica donde trabajamos. Todos HIV y tomando tratamiento antirretroviral. En el autobús camino de vuelta a Bulawayo, con los niños cantando a pleno pulmón, con esa alegría profunda que ves en África y que nosotros perdimos en algún momento, sabiendo que la mayoría eran huérfanos y que han tenido la infancia más difícil que puedas imaginar, se te ponía la carne de gallina. Aquellas canciones eran el grito de esperanza más claro que he oído en mucho tiempo. En medio de la que seguramente es la peor plaga de la historia de la humanidad, al menos seguro para África, esos niños estaban cantando a la vida y a la capacidad del ser humano para sobreponerse a todo. Pasé la mitad del trayecto de vuelta con un nudo en la garganta y con ganas de llorar. Los 2 días estuvieron cargados de experiencias y de aprendizaje. Una de las cosas que más me impresionó es la religiosidad de este pueblo. Sin que el campamento tuviera ninguna connotación religiosa, Médicos Sin Fronteras corrieron todos los gastos y la mayoría de los monitores eran personal local de MSF. Te quedabas helado de que hubiera una oración a la llegada del sitio, un canto de acción de gracias antes de cada comida, además de una oración por la mañana y otra por la noche. Y no te creas que consistía en recitar algo de prisa y corriendo. Eran cantos, plegarias espontáneas de los niños. Y el recogimiento y la concentración daban miedo. Coge 50 niños en España e intenta hacer esto. Yo no sé cómo se puede decir que España es o ha sido un país sociológicamente cristiano. Zimbabue es un país sociológicamente cristiano. Fernando, el otro médico español que ha estado en el campamento, también estaba impresionado. Acostumbrado a ir a cosas parecidas en España con colegios pijos, me decía, en aquellos campamentos en que los niños lo tenían todo, pistas de tenis, hípica, piscina, te decían que se aburrían. Y aquí solo necesitas un papel de periódico, en referencia a uno de los juegos que hicimos, para pasándoselo en grande. O sea, que viene con las pilas cargadas y con una respuesta al porqué que me hacía falta desde hacía mucho tiempo. El porqué solo puede ser el amor de Dios. Como decía el salmo que leía esta mañana, este es el grupo que viene a visitarte, Dios de Jacob. Como si alguien te preguntara en tu vida, ¿qué has venido a hacer aquí? Y tú dijeras, he venido a visitar al Dios de Jacob. No está mal, ¿no? Gracias. O sea, quiero decir, la verdad es que realmente decirte, bueno, todo este tiempo realmente he estado trabajando, es decir, he estado trabajando con organizaciones que digamos son laicas, o sea, que las organizaciones son laicas. Había una cosa de Médicos Sin Fronteras que voy a contar como una especie de pequeño paréntesis. El día que empezamos a trabajar con Médicos Sin Fronteras, había como una especie de orientación, 2 o 3 días de orientación allí en la sede en Barcelona. Y entonces nos sientan allí, pues explicando la cosa de los proyectos, a todo el mundo, primero, los que íbamos a empezar a trabajar, primeras misiones que llamamos. Entonces, pues, ya había varias actividades y en un momento dado nos ponen un vídeo. Era un vídeo como para subir la moral, vídeo para subir la moral de la primera misión. Y recuerdo que el vídeo, la voz del vídeo, lo único que me acuerdo de la voz era Olga Biza. ¿Os acordáis de Olga Biza? Vale. Olga Biza había hecho la voz del vídeo. Vale. Y yo decía, o sea, este vídeo, o sea, esto es lo más evangélico que yo he visto en un vídeo sobre salud en mi vida. O sea, MSF, que realmente dice, organización totalmente laica, no quiere saber nada de la religión. Hace un vídeo para motivar a sus trabajadores
y lo que le sale es, esto es el Evangelio. O sea, es decir, no ponía lecturas del Evangelio, pero eran valores evangélicos que dices, hostia, pero esto, ¿quién ha escrito esto? O sea, es decir, y seguramente fue casualidad, pero realmente dices, detrás, digamos, de ese esfuerzo, y mucha gente realmente con la que yo trabajaba realmente no tenía ninguna fe. O sea, no tenía fe, o la fe no era tan importante en su vida, que dices, bueno, puedes decir, era una fe que había impregnado la cultura de tal manera que tú estabas movido por ideales que no le llamaban cristianismo y que estaban impregnados totalmente del cristianismo. Eso, cerrando el paréntesis, ¿vale? Bueno, dice, al final, no lo sé, es decir, claro, al final yo creo que yo me quedo un poco en la tentación de decir, voy con organizaciones que son laicas, realmente decir, no estoy conectado, porque no estoy conectado con la misión, realmente, no estoy conectado con la misión, estoy desconectado de la misión, estoy trabajando de una forma, bueno, en el sector humanitario, pero se está conectado con la misión, pero realmente en medio de todo eso es como que realmente es que no te puedes esconder, o sea, en medio de todo eso no te puedes esconder, porque realmente eso que decimos de la realidad que te evangeliza, el evangelio que sale a tu encuentro, y que realmente pues te hace hacer, te cuestiona 100.000 cosas, ¿no? Yo realmente, una de las cosas, yo también me di cuenta, por ejemplo, con el paso de los años que hizo lo que estaba mandando con José Ramón, de que realmente es decir, deja un poco el trabajo de terreno y te dedicas más a cosas de supervisión, coordinación. A mí me di cuenta en un momento dado que si seguía por ese camino, realmente es decir, ya no encontraba tanta motivación en el trabajo, ¿vale? Y por eso fue lo que intentemos de alguna manera volver al hospital, en cosas que realmente implicaban trabajo con pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, realmente, como decíamos antes, es decir, el medio y largo plazo de la cooperación, digamos a nivel individual, es complicado. Es complicado encontrar otra vez la motivación, etcétera, etcétera, pero bueno, que digamos es un clamor, o sea, el tema digamos de que o sea, estamos en un mundo en que, pues, bueno, quizás lo que pasa es que nosotros también, de alguna manera, como hemos tenido esa formación, realmente las cosas no resuenan, a mí las cosas me resuenan de alguna manera y se conectan con la lectura del Evangelio, que dice, una persona que a lo mejor, yo creo que el problema, a lo mejor, de la descristianización, es que tú ¿cómo era aquello? El de Samuel, la llamada de Samuel, era Samuel, el que le llamaba, oye, Samuel, y él iba al profeta no sé quién y le decía, ¿me has llamado? No, si no te he llamado, vuelve a la cama. Y lo tiene que llamar 3 veces para que se dé cuenta de que es Dios el que lo está llamando. Entonces, yo creo que cuando realmente no tienen ningún fundamento, digamos, ninguna referencia cristiana, se corre el riesgo ese. O sea, de que Dios te llama y no tienes ni idea de qué te está pasando. Eso yo creo que también es una de las razones para decir, oye, vamos a dar, y lo estoy pensando para mi propia hija, vamos a dar un poco de la formación cristiana, aunque tienes que estar preparado para cuando Dios te llame, porque es que si no, no vas a saber ni qué te está pasando. No, bueno, esto es otro paréntesis. Por si preguntas, pues muchas gracias, ¿no?, por tu charla, que son muy interesantes. Muchas gracias. Yo sí quería pues agradecerte y no sé si en la cabeza de los demás está, pero sí preguntarte, porque muchas veces, bueno, lo primero de todo agradecerte este ratico, porque aunque no hemos visto nunca así en profundidad, hemos hablado de todas estas cosas y gusta aprovechar esa riqueza tan grande que tienes como médico, imagino, y como persona más todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, una pregunta que yo no sé si está en la cabeza de todo el mundo, que muchas veces también más en el mundo cristiano nos planteamos. ¿Apoyamos a la ONG o no? Que muchas veces está dentro de nuestro mundo, ¿no? Y más pues los que trabajamos con misioneros y bueno, pues preferimos a lo mejor decir, bueno, pues yo sé que se sabe a ciencia cierta dónde va esa ayuda que tú das, bueno, entonces luego pues sabes que a lo mejor hay unas, como tú decías, unas pues mejores que otras y tal. Tú que has vivido desde dentro, no sé si me explico la pregunta.
Yo creo que, Porque es verdad, es cierto lo que tú dices, ¿no? Que dentro de pues, toda una organización, de un organigrama, de esas grandes infraestructuras y tal, pues sabes que a la fuerza hay un dinero pues, que tiene que salirse por algún lado, pero realmente llega. No sé si queda clara un poco la pregunta, ¿no? La inquietud que yo creo que en todo el mundo, yo cuando hablo con la gente, pues en todo el mundo siempre queda, pues yo prefiero y tal, y yo personalmente pues prefiero pues colaborar con los misioneros, pero luego también sabes que, bueno, pues que hay otra gente, o que tú mismo dices, bueno, pues a lo mejor puedes diversificar, pero la inquietud siempre está ahí, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Hombre, yo creo que las dos cosas son súper importantes. Quiero decir que realmente, o sea, yo mi experiencia con la ONG es realmente que casi se tiende, o sea, es decir, la obsesión por, digamos, que los recursos estén bien empleados, yo por lo menos en la que he trabajado, esa obsesión que está presente, ¿vale? Que a lo mejor no puedes controlar absolutamente todo y que realmente al final es que no sé si se puede controlar todo. O sea, bueno, a nivel de ONG tienes que controlarlo. A nivel de ONG tienes que tener personas en el terreno que de alguna manera esté asegurándose, ¿no?, que realmente ese dinero llega a quien tiene que llegar, ¿vale? A nivel, digamos, de donantes internacionales, tienes que correr, yo creo que hay que correr un poco el riesgo. ¿Pero qué diferencia hay entre ONG y donante internacional? No, quiero decir, al final dice la ONG, claro, la ONG, digamos, utiliza sus propios recursos, en general la ONG española utiliza sus propios recursos, los recursos de los socios que las mantienen para llevar a cabo ese proyecto. La ONG, digamos, estadounidense, que en el tema del VIH han sido súper potentes, están básicamente financiadas por PEPFAR, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que realmente te tienen un donante que pone el dinero y tú de alguna manera te aseguras que ese dinero llega a buen puerto, ¿vale? Pero realmente incluso en la actualidad PEPFAR está como financiando gobiernos, digo, el sistema sanitario o ministerio de salud, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir, a un nivel internacional, la ONG no tiene tanto peso como a lo mejor nosotros pensamos. La ONG que tiene su propia financiación no tienen tanto peso, ¿vale? Pero Médicos Sin Fronteras puede ser un buen ejemplo, en el sentido de organización que no acepta donaciones de gobiernos ni de nadie, solamente depende de los socios, y que realmente ha hecho cosas, yo diría, digamos, bastante importantes, ¿vale? Entonces, mi experiencia personal es realmente ahí los recursos, en lo que depende de la ONG, los recursos se miran al milímetro, para que eso llegue a donde tiene que llegar, a expensas incluso de los trabajadores, a expensas de los cooperantes. O sea, si hay que apretar las tuercas a alguien, que se la apriete el cooperante, ¿vale? Pero que el dinero que no se use inadecuadamente, ¿vale? Yo, en mi experiencia, en ese sentido, ¿vale? El dinero llega a donde tiene que llegar. Voy a contar otra, ya estoy puesto a contar, un día, de esto que dice, yo sabes lo que pasa, que cuando el mensaje de Nochebuena del Rey, vamos, yo me acuerdo del Rey Benito, el mensaje de Nochebuena del Rey, yo me acuerdo que muchas veces mencionaba a los cooperantes, y me gustaba que, o sea, porque decía, bueno, pues sí, los soldados españoles que están en el mundo, y siempre decía los cooperantes que estaban en la exterior, y decía, hostia, menos más que se acuerde de alguien. Entonces, mira la mente, porque un día estaba en Zimbabue. Entonces, Zimbabue, claro, es decir, cuando estábamos, era un proyecto de VIH también, y era MSF España la que estaba, digamos, apoyando una clínica en la segunda ciudad del país y comprando los antirretrovirales a tocateja para que una serie de personas, digamos, pudieran recibir tratamiento. Esto era 2006, perdón, que es todavía la época del millón de muertos, ¿vale? Entonces, voy a contar todas las cosas, o sea, voy a ser pesado, no voy a contar nada. Una, como los antirretrovirales eran tan caros y no se podía empezar a cualquiera el tratamiento, había una restricción terrible de a qué paciente lo ponían tratamiento, ¿vale? Entonces, lo que se hacía era, porque no había antirretrovirales para todos, ¿vale? Entonces, solo se empezaban nuevos tratamientos 1 o 2 veces al año. El resto era mantener el tratamiento lo que ya había empezado. Vale. Entonces, el día que ya se comunicaba, vale, mañana o la semana que viene vamos a abrir la puerta para nuevos pacientes. Las colas eran estratosféricas. Cientos y cientos de personas alrededor de la clínica, porque veían que era su vida. Entonces, yo lo que recuerdo de estas imágenes que no se olviden, ¿vale? Como cada uno tenemos estas imágenes. Había gente que podía andar, otra gente no podía andar. Entonces,
Los carrillos, imaginaos los carrillos de la obra. En África muchas veces son de madera, son tipo carrillo de la obra pero de madera. La gente que no podía andar la llevaba en el carrillo de madera. El carrillo de la obra de una rueda que no era de madera, ahí la llevaban. Caquéctico totalmente, desnutridos por el SIDA súper avanzado. Ahí los llevaban sus familiares, sus amigos y se ponían en la cola. Porque era su única esperanza. ¿Vale? Entonces dice, ese es el hombre apaleado al borde del camino. Eso no puede pasar. O sea, si realmente PERFA tiene que invertir 100.000 millones de dólares para que eso no pase, a mí me parece que ese dinero está bien empleado. ¿Vale? Y no caer en otras demagogias. Eso se acabó gracias a un esfuerzo masivo a nivel internacional en el que países y situaciones que nos parecen súper malos en un cierto aspecto han hecho un gran esfuerzo. ¿Vale? Y ONG también, por supuesto. ¿Vale? Bueno, pero entonces, cierro el paréntesis, segunda anécdota, ya termino, esto es más pesado. Un día el médico de esa clínica se llamaba Dixon, era un médico inglés, ¿vale? Un médico que sigue en Zimbabue. Entonces, él era el director de clínica, un tío que sabía más de VIH que nadie que yo haya visto, ¿vale? Un día, me acuerdo porque esto lo del rey, porque decía, hostia, el día que me sentí más orgulloso de ser español, fue ese día, te lo digo. Dice una señora que estaba allí, que era paciente de la clínica. Dice, doctor Dixon, muchas gracias por todo el trabajo que hace, etcétera, por mantenernos con vida, básicamente. Le dice Dixon, porque estábamos allí unos cuantos de meses. Le dice Dixon, no, dele las gracias a España. Porque ellos son los que están trayendo los internacionales para que usted esté bien y pueda seguir viviendo. Y yo en ese momento me dio como una especie de escalofrío. Es decir, esta mujer, quizás la primera vez que oído la palabra España, pero realmente eso era verdad. Los socios de MSR estaban haciendo que esa mujer estuviera viva. Nosotros éramos los instrumentos que lo estábamos, pero eran los socios de MSR los que estaban haciendo. Sin saberlo. Bueno, sabiéndolo, pero sin conocer esa anécdota en concreto. Ahí te lo digo. Cuando llega para hacer una pregunta de tipo religioso, porque me imagino que te la habrás preguntado muchas veces, pero que si ya sabes tu respuesta. Es la clásica pregunta milenaria ya de Epicuro sobre la iniciales. Cuando has visto tanto sufrimiento, porque los países que has estado son más caros, ¿no? Que aparece ahí, nada más que leyendo los datos que has puesto al principio de la charla son para enmarcarlo todo y lo que habrás visto. ¿Dónde estaba Dios o por qué Dios permitía ese sufrimiento? ¿Qué respuesta te has dado tú a eso que te habrás preguntado más una vez? A ver. Debe ser, ¿verdad? O sea... Bueno, si quieres no te lo... No, quiero decir que al final, a ver si puedo contesto esto. La tenías por ahí. Espérate, no. ¿Sabes lo que pasa? Esto no lo tengo preparado. Pero hay un libro, no sé si conocéis el libro ese, a mí me gustó mucho el libro, Memoria Pasiones. ¿Habéis leído el libro ese de Memoria Pasiones? Este teólogo se llama Med, Johann Baptist Med, que en realidad habla de la teodicia. ¿Vale? Todo el libro es sobre la teodicia, ¿vale? O sea, el sentido del sufrimiento humano, o sea, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Vale? Entonces, voy a leer, ¿vale? Así te sirve de respuesta, es que lo tenía preparado por si acaso. Sí, pero hace referencia a eso, ¿vale? Dice, no sé por qué empezaba diciendo. Dice, otro ser humano es posible. Porque acerca de otro mundo no estoy tan seguro. Y porque hablar de otro mundo reduce nuestra responsabilidad personal a poco más que cambiar nuestros hábitos de consumo. No tenemos capacidad para cambiar el mundo. Pero ¿quién nos está pidiendo eso? ¿De dónde nace ese eslogan? ¿Qué ideología hay detrás de esa frase? Leo, es que lo estaba leyendo en esa época, el último libro de Med, Memoria Pasiones. Un antídoto contra una iglesia que se repliega en sí misma, llena de complejos y cree que no tiene nada que decir al mundo. Sí hay algo que decir. Nuestro credo nos remite a la historia y al sufrimiento. Eso lo decía Med en el libro. Nuestro credo nos remite a la historia y al sufrimiento, porque él decía, por entre comillas, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. La frase del credo.
O sea, la frase del credo es decir, es una referencia histórica al sufrimiento, decía él, ¿no? Y esa es la bandera que deberíamos ondear. Cualquier otra cosa no cabe. Y entonces sigo, en plan ya, dice, no sé por qué. Ojeo el ola, no sé por qué tenemos un ola por ahí. Que alguien ha traído a uno, que eso es en Uganda, ¿vale? Y todo ese mundo de apariencia, de despilfarro, de entretenimiento compulsivo, cruje en medio de África. Tenemos que erradicar eso de nuestras vidas. Romper, no intelectualmente, sino existencialmente, con una forma de vida que niega la realidad de los que sufren. Pero junto al sufrimiento, esto no lo sé, a lo mejor aquí viene algo de la respuesta, pero vamos, ojalá tuviera esa respuesta. Junto al sufrimiento hay algo más, y ahí está el gran reto. Ser capaz de estar en medio de un mundo que también está infiltrado por la desidia y la corrupción, que desconoce la compasión o la gratitud. Porque de África no te echa el niño desnutrido con sida, sino el funcionario corrupto que quiere su tajada, el trabajador sanitario al que no le importan sus pacientes, el político que prefiere que no haya testigos. Y entonces termino. Y esto realmente lo leí hace poco, lo leí preparando para la charla y me di cuenta de que, hostia, oye, pues he llegado a algo, ¿eh? Entonces dice el último párrafo. Levántate y come, porque el camino es superior a tu fuerza, decía el ángel del Señor al profeta Ezequiel. Estar, luchar, amar a pesar de todo. Esa es la clave. Ese es el punto de inflexión, el cruce de camino. Amar a tu enemigo, dar sin esperar nada a cambio, poner la otra mejilla, dar la túnica al que te roba el manto. Ese es el programa del hombre nuevo. Ese es el único programa posible para el que quiere vivir en medio del sufrimiento del mundo, en medio de la verdad, el camino de Jesús. No lo sé por qué, pero vamos, que la respuesta que tiene razón, quiero decir, no lo sé, yo creo que a lo mejor es la esa de decir, o sea, quiero decir, yo no lo sé, yo a lo mejor nunca lo he visto de esa manera, quiero decir, sí, no nunca, pero en general yo veo, digamos, o siento como si dijéramos, la percepción del sufrimiento con la llamada de Dios como si dijéramos, o sea, aquí está el sufrimiento, haz algo, coño, tú haz algo. No, yo lo veo más en ese sentido, que en el sentido de decir, digamos, de rebelarse contra Dios, aunque a lo mejor tampoco estaría mal. Quiero decir, yo lo veo más en ese sentido, no sé por qué. ¿Puedo decir algo? Sí. En mi humilde opinión, yo creo, a la pregunta que ha dicho él, que si no te has preguntado que dónde estaba Dios, yo creo que Dios estaba en el enfermo y Dios estaba en ti, que estabas con él. No hay que buscarlo en otro sitio. Él no lo dice. Él estaba en el enfermo y él estaba en ti. Él no quería que él estuviera enfermo, ni quería que tú lo pasaras mal, pero estamos en un mundo de dolor y de sufrimiento. Entonces tenemos que aprender, es muy duro, pero tenemos que aprender a ver a Dios en el enfermo, en el que sufre, y tener que ver a Dios en la persona que está ayudando a esa persona. Yo, tal como has estado hablando, he estado viendo que Dios estaba en ti. He estado a punto de preguntarte, bueno, ¿y en qué momento tú, cuando te has sentido mal, cómo te acordabas de Dios? Esa es la pregunta que a mí me venía. ¿Cómo te acordabas tú? ¿Cómo le pedías tú? ¿Y cómo lo vivías tú? Hombre, tú como persona, no como lo veas en el enfermo, porque yo sé y creo que tú como creyente lo verías como yo lo veo, a Dios en el enfermo, y si no hubieras estado allí. Totalmente. Entonces, a mí me queda esa de cómo tú te has dirigido a Dios y cómo te has sentido en ese momento que has estado mal. Hombre, si realmente no lo sé, quiero decir, no lo sé, supongo que claro, es decir, hombre, ahí está el tema de la oración, o sea, yo, quiero decir, posiblemente decir todo, o sea, claro, toda esta experiencia, ahora, lo que pasa es que esto era un poco condensada, es decir, si esto fuera un día no era esto, es decir, los días, para llegar al tiempo no pasaba nada, pero claro, ahí, digamos, yo veo, la respuesta a tu pregunta es la oración.
O sea, es decir, la respuesta a tu pregunta es decir, digamos, en la oración, de alguna manera podría encontrar, digamos, vale, ¿y ahora yo qué hago? ¿No? O sea, es decir, yo a nivel individual diría, hostia, pues realmente decir, estoy pensando en temporadas larguísimas en las que he estado, por mucho que he estado en África, dices, oye, pues está un poco lejos de la oración. Pero realmente Dios no perdía, o sea, la sensación de decir, es que realmente decir, Dios sigue insistiendo. Tú no Dios perdías el horizonte. Dios sigue insistiendo, pero perdías realmente el decir, claro. porque es que, no lo sé, porque es como una especie de clamor, yo lo veo como un clamor. O sea, en esas realidades es un clamor. Es que no puede, o sea, quiero decir, es un clamor que al que realmente tampoco tiene fe, realmente también se estremece. Entonces, a ti te llega en clave evangélica, a mí me llega en clave evangélica, a otro le llegaría en otras claves, pero realmente, como nuestra cultura está evangelizada, poca gente, realmente con la que yo he trabajado, por ejemplo, vamos con españoles, que digamos tenemos un contexto cultural más semejante, poca gente en medio de esas realidades le parecía que aquello era jauja, o realmente podía seguir viviendo como si nada. No puedes seguir viviendo como si nada. O sea, eso te deja una huella. Entonces, ahora sí que tienes razón que realmente decir, la respuesta es decir, bueno, pues ahora realmente vamos a intentar reflexionar eso y valorarlo y meditarlo desde la oración. Pues seguramente es una cosa que tendría que haber hecho más. Eso ahí yo me di cuenta de que sí. Gracias. Bueno, también me has dicho a raíz de esto que en el campo ese que estabas, que era donde te sentías estar solo cuando ibas a correr, decías que aquello era el paraíso. Exactamente. Es decir, o sea, la dureza de la vida, la dureza de la condición de vida, eso no lo podías negar. Pero el hecho de que realmente aquello te llenaba de una forma que tú no te podías ni imaginar por qué, eso también era verdad. O sea, yo no quería irme de allí. O sea, yo estuve 8 meses y por 3 meses me sacó de allí. Porque la gente tenía miedo de que la gente se volviera loca, porque es que muchos salían pitando, ¿no? Entonces realmente no dejaban una distancia muy larga, ¿no? Pero digamos, a un nivel humano, etcétera, yo me acordaba de decir, al volver de Tambura es que tampoco es especial, ¿no? Eso no me ha pasado en otros sitios, pero yo me acuerdo de, digamos, un mes, o sea, volví a Almería y realmente durante prácticamente un mes no podía ver la tele. No pude ver la tele en un mes. Y era porque realmente todo me parecía tan frívolo. Todo, desde el telediario hasta un partido de fútbol, todo me parecía tan frívolo que no lo soportaba. Después de ver, digamos, ese otro mundo, porque era un poco radical. Luego te vas a Zimbabue, el segundo año de Zimbabue, o sea, el segundo proyecto que tuve que hacer, ya, bueno, Zimbabue era otra vida. O sea, no era el mismo nivel de intensidad que tenemos allí, ¿no? Pero sí. Me tengo que ir, muchas gracias. Que Dios le ayude.